Hola, buenas, soy Mario Cerdeño de los lunes seriéfilos y hoy tengo el placer de hablar con Jorge Silvestre. ¿Qué tal, Jorge, todo? Pues genial, genial, muy contento de charlar un rato con vosotros. Nada, pues nosotros igual y bueno, hoy te tenemos porque vamos a hablar de Alba que se va a estrenar dentro de nada en Sí, el prime time de Antena 3 y bueno, vamos a tener un poquito el placer de hablar contigo sobre la serie. el placer es mutuo. Sobre todo para recomendar un poco la serie, que aunque mucha gente no la ha visto en la 3 Player Premium porque ya está ahí, pero bueno, que mucha gente Claro. todavía la puede ver en directo y en Sí, abierto. sí. Son públicos, o sea, hay que abarcar todos los públicos y no es el mismo en Y abierto que claro. Y bueno, antes de hablar de Alba, pues he preparado un poco dos preguntas sobre ti para abrir un poco la entrevista y sobre todo la primera porque, para quien no te conozca, yo sí que me sonabas porque te he visto en alguna serie, ha salido como en Gigantes, Sí, en Estoy Vivo o en películas como Las Asambleas, entre otras sí, cosas. sí, sí. Y mi primera pregunta que quería hacer es, ¿cómo se están desarrollando estos primeros años de tu carrera? ¿Estás Pues contento? sí, estoy muy contento porque en la mayoría de las ocasiones todo están siendo experiencias muy gratificantes, con gente maravillosa y la verdad es que estoy muy contento de haber, porque claro, también vas aprendiendo por el camino, o sea que está siendo todo bastante feliz. Eso está bien. Porque hay una pregunta muy importante que es, cómo es el Jorge actor? Porque, ¿cómo se prepara, por ejemplo, un papel tan importante como el que haces en Alba? Bueno, yo depende del trabajo, lo hago de una manera o de otra, no tengo una manera es un poco en base a la información que tengo o a alguna cosa que me pueda venir a la cabeza. Entonces, en el caso de Alba, lo que haces es leer lo máximo posible para componer, digamos, una biografía del personaje y entonces dejar cierto lugar también al rodaje para que durante el mismo vayan sorprendiéndote cosas que no esperabas. Entonces, en ese caso, eso, yo trato de hacerme una imagen global, una cosa, y luego en el día a día ir recogiendo pequeñas pepitas de oro. Y bueno, Alba, esta serie de la que hemos venido a hablar hoy se inspira en Fanmagul y Sí. bueno, y aunque ya se estrenó, hemos dicho al principio, en marzo del año pasado en Outer Player Premium, te quería preguntar, sin hacer spoiler, porque ya están los 13 capítulos ahí, ¿cuál han sido para ti o cuáles son para ti los puntos fuertes de esta serie para que la Sí. gente vaya un poco abriendo boca para quien la conozca? Bueno, yo creo que los puntos fuertes, bueno, principalmente yo creo que es una serie con muchas subtramas que hacen que resulte bastante entretenida, porque aunque el núcleo de la serie parte del que parte, es verdad que hay muchas subtramas que tienen bastante relevancia en la historia. Entonces, yo creo que ese es uno de los puntos fuertes. Luego, creo que es una serie que también muta, porque al principio, digamos que se abre la historia y luego durante la misma Sí, hay muchos puntos de cambio, sí, de repente en tema juicios y tal, la atmósfera es muy distinta, el ritmo de la serie es distinta mm, y yo creo que un poco eso, mm, sí, sintetizar sí. las subtramas y los cambios Y de además atmósfera. que para ti, Alba, representa, yo creo, echando un poco vistazo a lo que has hecho, un poco el papel más largo, ¿no? Con más entidad, ¿no? Así Sí, que sí, tiene que estar muy orgulloso, ¿no? De este primer proyecto tan largo, por así decirlo, ¿no? sí, sí, hombre, en comparación. A ver, también es verdad que yo antes de Alba había rodado más cine que televisión. Eso es Yo verdad. había hecho algún capitular, pero, y claro, digamos que el ecosistema o la naturaleza de ambos son diferentes. En Claro, cine claro. más corto y muy intenso y en series es verdad que yo nunca había tenido un desarrollo tan largo y con tanta responsabilidad también. Claro. No, porque es cierto que Chica ha hecho bastantes películas y bastante buenas, porque a mí La Asamblea sí que me gustó bastante la película. Así que ha hecho Sí, buenos papeles también cinematográficos. sí, sí, sí. Sí, sí, al final, bueno, es casualidad y es un poco, muchas veces tú te imaginas qué tipo de carrera quieres llevar, pero Es luego las que, circunstancias sí. te llevan por uno u otro lado. Y ya te digo, yo en este caso estoy bastante contento. Sí, porque además para ser actor sí hay que tener paciencia, ¿eh?
Sí, claro. Para todo, para esperar Para al todo. trabajo y luego mientras trabajas también, porque hay que esperar mucho también. Claro, claro. Y muchos no están bien, por desgracia. Sí, sí, por supuesto. De hecho, por naturaleza habitas más en el no que en el sí. Por eso luego los proyectos se disfrutan tanto, porque, Claro. claro, aunque luego sale un proyecto y se hace una promoción y parece que está muy activo, a lo mejor tú hace un tiempo que lo has rodado. Entonces, claro, todo eso, en todo ese tiempo, hasta que empiezas nuevos proyectos, hay mucho espacio. Claro, es que siempre, normalmente tenemos siempre más que nuestra visión de como espectador, también como periodista, a lo mejor, bueno, periodistas menos porque sabemos más cómo funciona el mundo de los actores, pero siempre nos fijamos en cuando se rueda, o sea, cuando se estrena, pero realmente un actor hay mucho tiempo que no está haciendo no está Sí, haciendo nada, por desgracia. en la mayoría de los casos sí, luego puedes tener épocas Claro, de más ajetreo, pero por norma general es eso, tú ruedas un proyecto y luego sale y claro, entre medias hay claro. espacio y un tiempo, lo que pasa es que, claro, cada uno vive su experiencia y no es consciente de las experiencias de los demás y en realidad ha pasado tiempo, o Claro, claro, sea, claro, claro. claro, 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 claro. Y ya a nivel personal, ¿cómo ha sido el feedback de esta serie con familiares y amigos que te han dicho? Porque me supongo que habrás tenido tus opiniones, ¿no? Pues en general, todas las opiniones están siendo bastante buenas. O sea, la gente sobre todo me hace llegar mucho el entretenimiento que ofrece al ser una serie con tantos matices y Sí. tantos personajes y que tiene un desarrollo tan cambiante. Entonces, es lo que yo suelo recibir, que a la gente como que le mantiene muy en vilo capítulo a capítulo. Acaban el capítulo y ya querían ver el siguiente o me comentaban, oye, hostia, este capítulo tal. Entonces, el feedback está siendo en líneas generales bastante Guay, positivo. guay. Pues nada, ya, Hombre, siempre hay gente que le guste, puede gustar mal, ya, que hombre, es un ya. producto para un tipo o para otro, eso siempre, pero en líneas generales, sí. Bueno, ya, entonces estamos listos ya para el prime time, ¿eh? Ya Sí, estamos, sí. los nervios están sujetos, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, dentro de aquí de Alba interpretas a Tirso, que es el antiguo novio de Alba. Y te voy a preguntar cómo es él, pero sobre todo me interesa saber un poco qué tipo de joven es. A ver, él, yo creo que lo que marca mucho, lo que define mucho a este personaje, yo creo que es la clase social a la que pertenece. Porque él es de un perfil social bajo, entonces es una especie de él no se conoce mucho la Claro, intimidad, salvo que ha estado con Alba, no se conoce mucho porque, pues eso, este tipo de personajes o de personas en los que puede estar basado suelen ser van por la vida un poco fluyendo y volando, entonces yo creo que eso es, digamos, la referencia más grande de Tirso, su clase social, y luego, pues la relación que tiene con Alba y lo que puede ver en Alba. Claro, ella es una persona que está en constante construcción, cambio, se muda a Madrid, y claro, él tiene que estar a la altura si quiere compartir vida con ella, claro, claro. porque es cierto que ahí te doy la razón que creo que Tirso lo interesante, yo creo que hubiera sido, ¿no? Es explorar, ¿no? Ese contexto que Mm. creo que es muy habitual, ¿no? No habitual o muy interesante de tratar porque estamos hablando de una clase a lo mejor baja, ¿no? O no Sí, baja, sí. bueno, Bueno, tampoco... al final una persona que no tiene tantos recursos, como a lo mejor pueden ser los, bueno, a lo mejor no, por supuesto, no se entre ríen, y que no ha tenido, pues eso, no ha sido un buen estudiante, no ha tenido un trabajo en el que poder ascender, entonces siempre ha ido pues trapicheando en Claro, todos los sentidos con la vida, claro, que es, haciendo... claro, que es un joven que al final no ha tenido las oportunidades a lo mejor o las salidas necesarias, ¿no? Para no estar en ese mundillo, Mm, ¿no? O no le ha dado a la sí, sociedad esa oportunidad, ¿no? sí, 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 tal cual. Además, yo recuerdo que, bueno, luego en la serie no se dice realmente, o creo que no, pero hay un momento en el que se rodaba, no sé si es en el capítulo 5 o 4, en un sitio que él sale con un casco y tal, y claro, ese es el barrio donde se ha criado él y tal, y es pues eso, un sitio pues, de perfil social bajo, en el que pues ya solo por de dónde vienes te cuesta más aspirar a otras cosas en Claro, todo sentido, que eso pasa. claro, claro, Al claro, fin- claro. al final, los colectivos también más vulnerables
luego en todo lo que son las instituciones y todo eso, ya entras juzgado y eso marca mucho también. Es que fíjate que estoy hablando cuando haces las críticas de la serie, esas cosas, cuando en su día, y la verdad es que no te das por pensar, y hablando contigo sí que me da por pensar ahora mismo esa parte de él que hubiera Mm, sido muy interesante de explorar lo que claro. tú estás hablando, ese colectivo, Mm. esa forma de prejuicios, de no darle esa oportunidad para salir de Claro. eso, ¿no? Del mundillo, es el trapicheo, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, por todo, porque entonces él yo creo que se agarra a lo que puede, que es pues andar trapicheando, intentar Claro, montarse con ese dinero supuesto de surf para... Entonces, a él le cuesta mucho todo eso, a claro, él le cuesta un gran esfuerzo. O sea, dentro de lo que cabe, yo considero que el personaje, cuando acaba la serie, no tiene nada que ver con el principio. Que al claro. principio está, pues eso, Richard Metal, y luego él mismo se da cuenta de muchas cosas y las exterioriza y sabe cuál es su lugar y lo acepta. Entonces, me parece un crecimiento muy grande. Claro, porque además él creo que pivota un poco entre la relación de Alba y Bego, que son las dos mujeres suyas de la serie, por así decirlo, entre comillas, Sí, y los Entrerríos, ¿no? ¿Cómo son sí. cómo se manejan ellos en esa relación? ¿Cómo la definirías por un lado y por otro? Con Alba y Bego, por Sí, por ejemplo, o ejemplo, con... cómo relacionarse con las mujeres, con esa mujer, con esas Claro. dos mujeres, esas protagonistas. Sí, yo creo que eh, Tirso está completamente enamorado de Alba y aunque él pues es una persona que se le ve venir y que se le ve que le gusta pues mucho el salseo, Sí, sí. eh, es verdad que hasta que no es plenamente consciente de que no va a recuperar a Alba o no puede o no puede o no quiere no tiene las mismas porque claro con todo el lío de por medio ya es Claro. difícil entonces él es posible que en algún momento se dé cuenta y ya pues trate de hacer un poco tomar otro camino y ahí es donde entra Bego. Claro, pues eso, la amiga, son un grupo de amigos y pues, Claro. la tensión sexual existe, pero está tan enamorado que yo creo que hasta que no ve que se pierden ciertas oportunidades no toma partido en las Claro. otras. Y con el Entre Ríos, ¿cómo es esa relación? Porque también es muy interesante. Al final ellos son de clase alta y él un poco viene a, no sé, a significar otras cosas para ellos, ¿no? Claro, pero esto con Bego y No, con Alba. No, yo digo, tu personaje es Tiso con los Entre Ríos ahora, ya con Alba. Ah, claro, sí, yo creo que es pues, son de la misma edad todos. Yo creo que aunque pertenecen a esferas muy distintas, al final, pues claro, la misma edad, el mismo tal, acabas, y más en un sitio como es donde está rodado, que es un pueblo de Alicante, que al final pues te acabas conociendo. Y yo Claro, creo que la relación es esa. Yo creo que ellos necesitan un camello y él es alguien de su edad que ha podido conocer por algo y se tiene pues esa relación de cliente mm, y ya está. O ya, sea, sí, no, porque no hay ningún atisbo claro. De amistad ni de... de nada al final, es uno más No, dos. no, yo creo que les une a unos el vicio y al otro el comercio que tiene con ellos y ahí se entienden, ¿eh? Ahí se entienden. O Y sea, hay una cosa que me interesa que, sobre todo cuando hablas de la relación con Alba, sobre todo, mm. ¿cómo reacciona como hombre cuando él se entera de la violación? A Ella es ver, la que, porque estamos hablando que estamos hablando de una sociedad que es con estereotipos, con la forma de enfrentarse a este tipo de cosas. ¿Cómo se enfrenta a él? ¿La cree de primeras? ¿O también es un poco él no termina de creerla? ¿O cómo se enfrenta él a este hecho? yo creo que aun a pesar de que él forma parte de la clase social que forma y todo, yo creo que es un tío inteligente y con cierto sentido común. Entonces yo creo que él desde el principio se huele que esto o sea, que tiene razón, porque que tiene razón Alba y que ha sido, y intuye que ellos sean Claro, capaces de hacerlo. Otra cosa es que aun intuyéndolo, se haga el tonto por todo lo que supone, claro, porque él obviamente sabe qué hizo esa noche y aunque no puede tener la ciencia cierta de cierta, que, claro, pero eso, o sea, creo que él mismo intenta tragar saliva y no hace demasiado hincapié hasta que ve que no hay otra manera, que, claro. que no hay otra manera. Entonces, sí, yo creo que él la cree y en ningún momento. De hecho,
ya no solo ni por lo que uno pueda sentir cuando lo hace, sino creo que incluso ni por guión hay ningún momento en el que Tirso la ponga en duda. Ya. No, yo creo que él siempre, de hecho, él ve una oportunidad de acercarse a ella de una manera distinta. Al principio es Sí. una manera más brusca y luego se acerca a ella de otra manera y yo creo que porque él es consciente de lo que Gente ha de lo pasado. que sea. Mm. Y estamos hablando de que ese es el leitmotiv de la serie, por así decirlo, la violación esta que ocurre a la protagonista Alba y sobre todo la serie creo que lleva temas fundamentales en una época social y política bastante movidita, eso es así. Mm. ¿Crees que llega en el momento exacto esta serie mismo al prime time? Es decir, ¿pondrá el dedo en la llaga de muchos? Yo a mí me gustaría que, o sea, a ver, claro, hay muchos casos y yo creo que cada vez más porque es irónico, ¿no? Que cada vez haya como más información sobre este tema y haya tantas pruebas y haya como una necesidad de cambio ya en mucha gente sobre ciertas conductas y sistemáticas. Y luego a la vez que haya un sector de población, sobre todo también joven y tal, que como que se ha insensibilizado o no muestra una empatía a ciertas cosas, entonces es raro, ¿no? Porque Es se raro. polariza. De repente hay gente que está trabajando mucho para evitar este tipo de situaciones y luego hay gente que parece no empatizar nada en absoluto. No sé si esto tendrá que ver con un cambio pues eso, yo a veces lo he hablado con gente que yo conozco que no es lo mismo haberte criado jugando con personas que a lo mejor ahora que las nuevas generaciones tienen tanto contacto con lo virtual. Entonces, Mm, a lo mejor de alguna Puede manera ser, puede ser. a lo mejor de alguna manera eso genera una falta de empatía, no lo sé, ¿no? Pero yo lo que sí que creo es que es una serie que llega en un buen momento en el que esto forma parte de la actualidad, porque cada vez hay Ah, más casos y entonces yo creo que sí. Que pueda meter el dedo en la llaga, eso yo creo que depende de cada uno y depende de... O sea, desde luego es una serie que entretiene y que tiene una trama muy interesante, pero a mí, por lo menos, si la viera yo como espectador, no me metería tanto el dedo en la llaga como me interesaría verla como espectador. Entonces, es posible que a lo mejor haya gente que no haya tenido la oportunidad de empatizar con un caso y al ver la serie claro. sí que le remueva. Eso sí. Eh, Es sí. que hablabas de. Y aquí es verdad lo del tema de como sociedad, como las nuevas generaciones. Mm. Pero es que es cierto que parece que estamos avanzando, pero no avanzando, porque creo que cada vez hay más casos, o eso es como tú dices, yo también lo siento así. Cuando más se está luchando por ello, parece que hay más casos hay, no sé por qué, no sé si es porque se está poniendo más el dedo en la llaga o se están, no sé, o se siente la gente, Sí. este tipo de gente más acorralada, no lo sé. Yo creo que tiene que ver también un poco con la cantidad de sobreestímulos, porque yo creo que esto cada uno tiene su percepción, Claro, pero yo lo veo mucho en un sector de gente joven que está muy influenciada por muchas cosas que a lo mejor no acaban de entender, como la música o los mensajes de la música o los mensajes del entretenimiento en sí, que claro, a lo mejor hay una brecha en la que aún no se creo que no se ha hecho demasiado hincapié en las nuevas generaciones para instruirlas a ver las cosas de una manera lúdica, sin que eso... Pero es claro, yo creo que hay mucha gente que, pues, pues hay que decirlo, ¿no? Consumen ciertos tipos de contenido en Internet, luego ya, Instagram, que en algunos casos puede favorecer también una desconexión con lo real. Entonces, claro. yo creo que el tema está un poco ahí, porque yo creo Mm, que luego las generaciones, por ejemplo, como la mía, creo que en general la gente está bastante sensibilizada y bastante consciente de... Luego ya cada uno se mete en ciertos temas hasta donde sí, quiere ya y tiene totalmente. las opiniones que tiene. Pero es algo estructural Claro. que hay cierta violencia hacia la mujer sistemática, pero por lo que yo creo, por falta a veces Claro. de... Es que, por ejemplo, si tú ves Alba, cuando la gente que la vea, creo que sí que, no sé si tú opinas lo mismo, creo que al final yo creo que el que la vea se va a enfrentar un poco al espejo de, sobre todo de vernos como sociedad, ¿no? De, por ejemplo, Sí, comportarnos, muchos comportamientos que pensamos que son normales y a lo mejor son realmente machistas, o sí. gente, cómo nos comportábamos antes y cómo nos comportamos ahora.
claro, Creo sí, que sí, Alba no. también viene a escenificar muy bien eso, ¿no? Sí, 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 hay muchos ejemplos dentro de Alba, tanto en los propios Entre Ríos como en ellos mismos, cada uno cómo afronta lo que ha hecho, en el comportamiento de Alba, en el comportamiento de cómo puede afectar eso al entorno donde vive y cómo se posiciona la gente. Eso sí que está reflejado, por supuesto. Hombre, eso sí, 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 desde luego. Creo que sin eso la serie no funcionaría. La serie Claro. funciona gracias a que creo que ha hecho mucho hincapié en ciertos aspectos que creo que son los importantes. Yo cuando me refería a lo de la llaga, a lo mejor me refería Sí, más a que pueda sorprender o no sorprender o que pueda. Eso ya creo que dependerá de cada uno claro. y del. Hombre, yo creo que va a sorprender, ¿eh? El primer episodio, desde luego, es No, demoledor. no. El primer episodio está confeccionado de manera, sobre todo cuando pasa lo que Sí. pasa, que es muy envolvente y es muy. Te hace transitarlo de una manera, en eso está completamente, vamos, Yo está creo que ahí. a quien no le sacuda eso por dentro un poquito, No, 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 es hombre, que no claro, eso tiene, es que no tiene, sacude. es que no tiene alma, desde luego, ¿eh? O es Sí, un sí, psicópata, sí, por sí, así decirlo. sí, sí, por supuesto, todo lo que es la violación y todo eso, vamos, eso a cualquiera le remueve, o sea, sí, 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 en ese sentido sí. Y, y a ti personalmente, Mm, porque estamos hablando un poco del poder de la ficción en cuanto, creo, mm, como arma educativa. Yo creo que esta serie, no sé si estás de acuerdo, creo, o tú crees a nivel general cómo la ficción también puede servir un poco para educar, ¿no? Lo que estamos mm. hablando un poco, ¿no? Sí, sí, hombre, yo desde luego todas las referencias el lugar de donde más he bebido para confeccionarme también mis propias opiniones siempre ha venido del audiovisual, de la música, de la literatura, de todo. Entonces, creo que sí que es una referencia o puede sentar como un precedente de referencia para tratar ciertos temas, como es este. Y a ti a nivel personal, una vez que viste la serie, ¿qué reflexiones te trajo a ti a nivel personal esta serie? Pues a mí sobre todo es eso. Me da la sensación de que muchas veces cuando tú ves un caso en la televisión sobre este tipo, o lo escuchas o te informas por cualquier medio de comunicación, es muy efímero, ¿no? Y puedes Claro, alcanzar un punto de preocupación o de interés y dura lo que a lo mejor dura ese momento en el que estás o lo reflexionas en algún momento o lo hablas, pero es verdad que no es, quizá no es tan permeable como cuando lo ves reflejado en una serie como Salvo, que transitas desde el principio, el hecho y luego las consecuencias. sí. Es verdad que eso es, y esa es la reflexión que yo me llevo, ¿no? Sobre todo lo duro que puede convertirse un trámite como ese o la valentía que hay que tener para afrontar ciertas situaciones y tener que estar constantemente Claro. defendiéndote, ¿no? Como cuando a ella está en el hospital y tiene que estar todo el rato justificando ciertas cosas que ya no solo el hecho te puede marcar, sino que encima luego tienes Claro. que tener mucho coraje para estar constantemente reafirmándote. Y luego hay una cosa que no sé si a ti te pasa cuando ves la serie, que te das cuenta, sobre todo es cómo es esa relación, ¿no? Entre el poder y la justicia, el Sí, dinero. Cómo ellos intentan, y eso pasa en la realidad, por desgracia, no sé si están sí, de sí, acuerdo, sí. de ese cómo el dinero y el poder hace que pueda dar la vuelta a una cosa tan clara, ¿no? Sí, sí, o sea, bueno, eso también es que forma parte de todo y luego de pues, todos los organismos y de todo, Claro, ¿no? Eso está en el día a día, lo cual es que luego siempre se hace público cuando ya no tiene realmente ningún interés, pero es verdad que el poder o las esferas de poder tienen una gran influencia sobre muchos temas públicos incluso. claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Y en ese caso, pues claro, eso se ha reflejado en Alba, ¿no? Como una familia con poder trata de hacer todo lo posible para evitar que eso les sacuda o les Claro, salpique. claro. Sí, sí. Y a ti, ¿cómo? Porque claro, te iba a preguntar porque que me hablas un poco de todo el reparto maravilloso que tiene esta serie, pero sobre todo que me hables un poco cómo, con tus compañeras al final, con las que más has tratado, casi con Elena Rivera y con Caterina, casi los más cercanos, cómo ha sido
esta relación? Pues ¿Cómo, muy guay. cómo trabajar con ella? Pues es que es muy guay. O sea, yo no había tenido, a Caterina no había tenido la oportunidad de verla o de conocerla por ningún trabajo. A Elena obviamente sí, claro. Y es un rostro muy conocido. Y la verdad es que desde el primer momento, en los ensayos que tuvimos antes de empezar a rodar, hubo un rollo muy guay, muy ligero, sobre todo también con mucha responsabilidad y trabajo, pero como que no hubo, todo fue muy fácil y Sí. todo fue muy, ya te digo, muy cercano. Entre nosotros no, enseguida, ya te digo, conectamos desde los ensayos y al ir a rodar era, hombre, hay días y días en todo, hay días y días en Claro, lo que te claro. pueda afectar cualquier cosa que no tiene que ver a lo mejor contigo, o sí, bueno, pero en líneas Claro. generales, todos los días de rodaje que yo he compartido con ellas Mm. han sido felices. Y sobre todo, hay que decir que tiene que ver esta serie, por todo lo que Sí. representa, sobre todo para, más como lo que hemos estado charlando un rato, sobre todo que vean, que para verlos un poco en el espejo, ¿no? Cómo tratamos a las mujeres, cómo se trata a las mujeres Sí, sobre en- todo. sobre todo cómo se tratan las mujeres de cara a la sociedad, ¿no? En este tipo de temas. Cómo las estigmatizamos, ¿no? Porque al final yo creo que la serie creo que tiene un punto, tú ves que tiene muchas tramas, eso es muy, y eso es verdad, pero sobre todo tiene un punto muy importante que es eso, ¿no? Alba y cómo tratamos o estigmatizamos a las mujeres, ¿no? O la Sí, yo sociedad creo las que estigmatiza, ¿no? sí, yo creo que hay una hay algo que está como muy establecido y es que a mí me da la sensación de que en ciertos aspectos ¿no? sociales, un hombre cuando dice algo, bueno, pues ahora está Claro. cambiando, ¿eh? Sí. Pero Bueno, pero falta dice mucho que algo, cambiar, ¿eh? está cambiando, ¿eh? Pero tiene que cambiar. Sí. Entonces, se pone mucho más en tela de juicio cuando dice alguna mujer que cuando dice algún hombre. Entonces, en algunos sectores, no puede ser, lo que sé, yo lo he visto alguna vez en ciertos trabajos, en ciertas, ya no solo de este, no solo he trabajado. Y sí que lo ves, ¿no? Que un poco la mujer siempre tiene que estar como justificándose y Claro, defendiendo su posición constantemente. Y en cambio, no lo ves que pase tanto con el hombre muchas veces, porque claro. también creo que si los cargos de poder históricamente siempre han sido para los hombres, luego el relevo cuesta para las mujeres que lleguen a alcanzar posiciones de poder o tal, cuesta, porque el relevo natural siempre ha sido de posiciones de poder para hombres. Entonces, siempre faltaba la otra voz, la otra parte de la historia, en mi Efectivamente. opinión. Es que yo creo eso, porque yo cuando vi la serie por primera vez, bueno, y me pasa con muchas otras series de temáticas parecidas, que al final luego tú piensas, o no sé si te pasa a ti también, es que reflexiona y dices, joder, es que yo alguna vez he sido como ese. O sea, Uf, de no quererlas allá primero o en cualquier cosa, ¿sabes? O en poner siempre en tela de juicio a las mujeres por lo que sea. sí, Y oye, sí. y me alegro mucho que al final te sirve para cambiar. Con el paso del tiempo cambias y te haces mejor persona, pues es lo que yo creo, ¿eh? A lo mejor hay gente que no, no sé. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo también es un gesto de voluntad propia el pretender ser un poco mejor persona y eso a veces no es fácil. Y yo creo que es lo que hay a gente que tener que enfrentarte a ti mismo Claro, y asumir que en otros momentos te has comportado de manera de la que no eras plenamente consciente. Entonces, claro, yo intento poner atención en claro, ciertas cosas para mejorar y eso te lleva a darte cuenta de que no lo has estado haciendo bien siempre, claro. claro. Y, Bueno, y bueno, pues desde aquí, antes de las últimas dos preguntas, que te pregunto un poco sobre a ver qué planes de futuro tienes por ahí, que animamos a todo el mundo a ver a Alba en Prime sí, sí, Time. sí, Por favor, sí, que todo sí, el mundo sí. vaya a verla allí, que apoye la emisión en abierto, que también es muy importante la emisión en abierto, oye, que no nos olvidemos. Sí, yo creo que sí, yo creo que es un público distinto al de las plataformas y creo que es, vamos, o sea, recomiendo encarecidamente, vamos, que la vean todo lo que hemos estado hablando, o Claro, por sea, todo lo por que todo lo estamos que hemos estado hablando. hablando, por el mensaje que tiene y por la capacidad de entretener y de estar pendiente de esa Claro, historia que va evolucionando y que supone un viaje, claro, claro, de supone un viaje. entretener y también de reflexionar y acompañar el Justo. viaje a todos estos personajes que también son mucho interesantes, entre el tuyo, el de Sí, Alba sí, también, sí. el de los Entre Ríos. Sí, sí, no, ellos ya te digo, como hemos hablado, es interesante ver cada uno que
qué notas sacan, ¿no? Qué conclusiones de lo que han hecho. Y claro, 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 es que partiendo del tema que parte, es que, El primer episodio esto va a levantar comentarios, estoy seguro, ¿eh? Yo estoy seguro que las sí, redes sí, sociales sí, van a arder, ¿eh? sí, 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 A lo sí. mejor me equivoco, ¿eh? Pero no sé, ¿eh? Ya veremos, a Ya, ver. que con esto nunca esto luego la gente y el espectador y tal, es que nunca se puede. No, pero es cierto que todo en abierto se magnifica, ¿eh? Yo creo que cuando esta Sí, serie va a dar mucho que comentar, ¿eh? Por lo sí, menos sí, los primeros. ojalá. Ojalá, Seguro. porque yo creo que sería muy interesante que se pusiera sobre la parrilla y la gente pudiera, claro, o sea, tomar partido en En ese ello. viaje. Ujú. Y sobre todo que la gente debata y oye, pero Eso, de una forma sana y sin sí, discusiones, nada más que el debate, que se habla del debate, que es interesante siempre abrir el debate de forma educada y sí, sí, respetuosa. sí, sí, sí. Y más allá de Alba, el país cerrando la entrevista, ¿dónde te vamos a ver? ¿Estás trabajando por ahí? ¿Pistas que nos puedas dar? O por decir, pues estoy trabajando en una serie o una película sin que nos digas el nombre, claro, si no puedes. Sí, tengo el mes que viene tengo un blocaje, no lo puedo decir Bueno, tienes por aún. ahí algo. Pero sí, alguna cosa por estrenar. Bueno, dentro de poco se estrena una película que se llama Hollywood, Ah, eh, verdad. protagonizada por Oscar Casas y en la que yo pues, tuve una participación muy anecdótica, pero muy Bueno, graciosa, en la que me divertí muchísimo. Y eso está, y luego ya tengo pendientes algunos bueno. proyectos durante estos meses. Ah, vale, vale, bueno, que no falte. Y bueno, y la última pregunta que nos gusta hacer es que nos recomiendes alguna serie. Hemos recomendado Alba, pero bueno, que nos recomiendes alguna serie por ahí que te hayas enganchado últimamente. Pues últimamente, bueno, mira, precisamente para barrer también un poco ¿A hacia de casa? esto, vi hace poco Cardo. Hombre, Sí, sí, sí. grande Cardo. Y lo cierto es que me gustó mucho, me gustó todo, la frescura que tiene, me sorprendió muchísimo la energía de la serie, me sorprendió mucho el papel que hace Ana Rujas, me sorprendió todo, la confección entera, hasta la banda sonora, todo. Me pareció Bueno, pues dos recomendaciones maravillosas. Que sigan Alba en el Prime Time y también que vean Cardo. Sí, sí, sí. Bueno, pues ha sido un placer hablar contigo, Jorge, un ratito, charlar un ratito sobre Alba, que creo que hemos hablado mucho de ella y creo que la gente si ve la entrevista creo que se va a enganchar a Alba, ¿eh? Sí, 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 seguro. Hombre, lo hemos dejado ahí, hay que sumarse a esta aventura. Total, Bueno, tal. La gente tiene que sumar el Prime Time y de que a tope. sí, sí, sí. Así que bueno, desde aquí nos despedimos a ver, de Jorge hasta la siguiente. Que cuando tengas por ahí, que nos vengas a contar lo que sea, que aquí te estamos, abrimos las puertas para lo que sea. Cuando tengáis curiosidad, yo me pongo a responder. Venga, pues ya está. Desde aquí nos despedimos de todo, así que un besazo y hasta la siguiente. Bueno, un Adiós. besazo. Chao.